Lo que les había dicho la semana que tuvimos esta clase de patología digestiva alta. Es importante pues el límite que ustedes vayan a poner para hablar de tracto digestivo superior o tracto digestivo inferior. Tracto digestivo superior e inferior, digamos que lo que yo les había comentado se divide de forma funcional en la flexura esplénica por el ligamento de Treitz o músculo suspensorio del duodeno, perdón, no la flexura esplénica, sino el músculo suspensorio del duodeno, la última parte del duodeno, cuando ya va a comenzar la última parte del duodeno. Entonces es importante porque de ahí, como les había dicho, depende de si uno va a decir que es un sangrado digestivo superior o un sangrado digestivo inferior, y se usa en general para determinar pues, la patología digestiva alta o baja. Bueno. Entonces, recordando eso, lo que vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar de varias de estas entidades de lo que hay acá escrito. Entonces, la patología del tracto digestivo en general, ustedes la pueden como dividir en varias cosas. Ustedes se pueden a revisar cómo está distribuida la patología digestiva, van a encontrar que hay unas cosas que llaman colitis y otras cosas que son patologías, digamos, como más estructurales, que uno puede ver, ¿sí? Digamos que son cosas macroscópicas, grandes. Entonces, por ejemplo, está la obstrucción intestinal, hernias, adherencias, cálculos, obstrucción. Está, por ejemplo, la diverticulosis, que se asocia, por ejemplo, a un incremento de la presión intraluminal y a debilidades estructurales de la pared. La enfermedad isquémica intestinal, que puede tener otro montón de etiologías de las que vamos a hablar ahorita un poco. Las angiodisplasias, bueno, estas vamos a hablar, apendicitis, hemorroides, que son, digamos, como varias cosas como asociadas, grandes, macroscópicas. Y la colitis, bueno, la colitis también se puede ver macroscópicamente, pero una la puede dividir básicamente en grandes grupos. Entonces está la colitis crónica, que viene siendo lo que llaman enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando uno habla de colitis crónica, se puede referir a muchos tipos de inflamación del colon, pero clásicamente lo que uno se refiere es a la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, y eventualmente cuando uno no logra, digamos, repartir o hacer el diagnóstico de ninguna de estas dos enfermedades, entonces se llama colitis indeterminada. Ahora, otras colitis. La colitis isquémica, que puede ser aguda o crónica, ya ahorita vamos a ver un poco más de cómo puede generarse esta colitis isquémica. La colitis infecciosa, que hay, pues aquí hay algunos, son bacterias, pero la colitis infecciosa puede abarcar bacterias, virus, parásitos. Digamos que esto es una pequeña lista de cosas, pero realmente la colitis infecciosa, pues ustedes ya habrán visto en sus clases de microbiología que eso puede llegar a ser bastante extenso. La colitis por derivación, que ocurre pues, cuando ustedes hacen una resección, una manipulación del tracto digestivo bajo, quitan algún segmento y hay, por ejemplo, reflujo o llega a contenido intestinal donde no debería o el tipo que no debería. Por ejemplo, si ustedes hacen, por ejemplo, una hierro. Bueno, y la colitis microscópica, que básicamente es la colitis linfocítica y colágeno. Ahorita vamos a hablar un poco de estas colitis como con más detalle. Entonces, para comenzar, esto es algo que uno ve dentro del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es bastante largo. Hay varios segmentos del intestino en los que uno puede encontrar con más posibilidad estos daños, ¿no? La vez pasada habíamos hablado un poco de esto, ¿cierto? En el colon, digamos que yo lo que les había dicho, hay ciertas cosas que son más comunes. Entonces, por ejemplo, bueno, la herniación, las adherencias, los cálculos y la intusucción. Entonces, respecto, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hablar un poco
poco más en detalle de las hernias, pero respecto, por ejemplo, a las adherencias, lo que yo les decía la vez pasada, las adherencias se asocian, o sea, pues sí se asocian, por ejemplo, a un daño en la serosa del intestino, ¿sí? De cualquier parte. Entonces, y cualquier cosa que dañe esa serosa, puede eventualmente desencadenar un proceso de producción de fibrinógeno, luego fibrina y luego eventualmente una adherencia, ¿sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, los tipos de inflamación, está pues dentro de estos tipos de inflamación, la inflamación serosa, que eventualmente si ustedes la prolongan demasiado y depende del tipo de la etiología de esa inflamación serosa, ustedes pueden tener una fuga de proteínas. Y si tienen esa fuga de proteínas, ahí puede ir fibrinógeno, y si ese fibrinógeno ustedes lo dejan mucho tiempo o es mucho y no es recogido por los macrófagos, se va a convertir en fibrina insoluble, y esa fibrina insoluble, si ustedes la dejan también mucho tiempo, pues van a llegar fibroblastos, va a colonizar eso y va a generar un tracto fibroso, ¿sí? Ese mecanismo que yo creo que algunas veces comenté, ese mecanismo ustedes lo pueden ver en un montón de órganos, lo pueden ver por ejemplo en un derrame pleural, en un derrame pericárdico, y con las complicaciones, ¿no? Las complicaciones que eso conlleva. Ese mismo proceso que lleva por ejemplo a un derrame pleural se tabique, es este mismo proceso en el que ustedes pueden generar una adherencia, ¿sí? Entonces esta adherencia, por ejemplo, pues ustedes la pueden generar mecánicamente. Entonces es la paciente o el paciente que llega porque ha tenido una cirugía previa, le han manipulado previamente el intestino. Eso significa que su serosa pues puede haber estado erosionada, ulcerada, se puede haber ulcerado incluso, y con todo el proceso de reparación que eso conlleva. Entonces ya pues obviamente el asa intestinal no se va a mover igual y puede adherirse a otra cosa, ¿sí? Puede adherirse a otra asa intestinal, puede adherirse a otro órgano, puede adherirse al peritoneo, y eventualmente si el asa crece mucho o depende de la localización o a lo que se haya adherido, va a generar una obstrucción intestinal. Hay otra causa de obstrucción intestinal que es la endometriosis. La endometriosis pues, es una causa también relativamente común en la que ocurre esta obstrucción. Y habíamos hablado que era tejido estroma y glándulas endometriales fuera del útero, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama endometriosis. Puede aparecer en muchas partes, pero una de las localizaciones en las que puede aparecer es en la pared intestinal, con todo lo que eso pues implica, ¿no? generando pues la adherencia y la obstrucción intestinal. Bueno, respecto a la intususcepción también lo habíamos comentado un poco la semana anterior en la patología digestiva neoplásica, es digamos como que entra un segmento del intestino dentro de otro, ¿sí? Normalmente cuando eso ocurre, puede ocurrir por varias razones, pero normalmente aquí en la punta de la intususcepción hay algo, ¿sí? Estructural que, digamos, facilita que esto ocurra. ¿Qué puede ocurrir? Puede ser, por ejemplo, un tumor neuroendocrino, por ejemplo, en el intestino delgado, puede llegar a ocurrir mucho esto, y en el intestino delgado, digamos que los tumores más comunes son los neuroendocrinos, entonces es una causa, digamos, de intususcepción dentro en el intestino, por ejemplo, en el ileum, ¿sí? Listo. Pero pueden ser otras cosas, por ejemplo, en niños, esta es la causa más común es una de las causas más comunes de obstrucción intestinal y se asocia, por ejemplo, con hiperplasia linfoide. Entonces, lo que yo les había dicho la vez pasada, ustedes tienen una gripa, esta gripa, pues, después de que digamos, pasa la gripa, puede pasar una cosa que se llama la hiperplasia linfoide. Esa hiperplasia linfoide es que pues, los folículos y las estructuras linfoides terciarias digamos, aumentan de tamaño, ¿no? Están presentando más antígenos y están generando más linfocitos maduros, y digamos como que esas placas de Beyer aumentadas de tamaño son capaces de hacer a las veces de tumor,
y causar, digamos, la liposucción. Entonces esa es la segunda. La otra que vamos a hablar era el vólvulo. El vólvulo es que ustedes tienen una asa intestinal que gira sobre sí misma y pues con todo lo que eso implica, ¿no? Si ustedes tienen una asa que gira sobre sí misma y no se devuelve, pues eso va a comprometer la irrigación arterial, va a comprometer el drenaje venoso, ¿sí? Entonces va a ser una asa que está congestiva. No va a poder devolver pues, toda la sangre, no le va a llegar la sangre arterial con oxígeno y con nutrientes. Entonces, si ustedes no logran devolver el vólvulo, pues este segmento de intestino se va a morir, eventualmente pues, hace una isquemia y se puede perforar. Y sale, pues, por lo que eso también implica, ¿no? Sale contenido intestinal a la cavidad peritoneal y genera una peritonitis, lo cual pues es grave. Esta es una causa común, digamos, de abdomen agudo. Ocurre pues, bueno, en personas mayores y hay algunas zonas del cuerpo que son más susceptibles a esto. Entonces, por ejemplo, lo que les había contado la vez pasada, el colon sigmoides, existe una, digamos, una situación que es el dolicocolon sigmoides, que es un colon sigmoides, digamos, particularmente largo. ¿Sí? Estas personas no tienen un colon, digamos, sigmoides largo que le permite girar sobre sí mismo, tienen más posibilidades de hacer, digamos, como de hacer esta obstrucción intestinal por vólvulo. Bueno, y las hernias, entonces es la causa de obstrucción intestinal más común en el mundo. ¿Por qué ocurre? Porque existe un defecto en la pared abdominal. Sin embargo, digamos que quiero que sepan que no todas las hernias van a verse hacia afuera en la pared abdominal. Hay hernias en las que ustedes pueden tener, digamos, por ejemplo, en el diafragma, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un defecto en el diafragma, así como puede existir un defecto en la pared abdominal hacia afuera, digamos, una hernia umbilical, una hernia inguinal, existen defectos de pared internos, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener un defecto en el diafragma y tener una hernia en la que sale el intestino hacia, por ejemplo, el tórax, ¿sí? Que no debería, con todo lo que se implica. Por ejemplo, entonces ustedes tienen un segmento de intestino que está invadiendo el tórax y comprimiendo, por ejemplo, el pulmón, ¿sí? Entonces, eso pues lleva a problemas porque hay, digamos, una alteración en la ventilación profesional de ese pulmón se va a colapsar, va a hacer pues atelectasis y no está funcionando como debería. Bueno, eso que les acabo de decir, pues uno lo ve usualmente, por ejemplo, en niños, ¿no? Es más común, vamos a encontrarlo en niños. Bueno, ahora, luego que ustedes tienen defecto en la pared, pues tienen la protrusión de un saco que viene siendo sí, el saco herniario, que es lo que va a recibir, digamos, el segmento de intestino. Entonces, listo. Cuando ustedes sacan, digamos, el intestino por ese saco herniario, por ese defecto de la pared, hay dos opciones, ¿sí? Lo más usual es que simplemente la persona tiene su hernia y el segmento de intestino que sale es capaz de volver a entrar, normalmente, ¿sí? Pero puede llegar a ocurrir algunas, digamos, en la evolución de la enfermedad, puede pasar que el saco herniario y todas sus estructuras que están alrededor adquieren algunos cambios reparativos crónicos. Entonces, por ejemplo, empieza a haber fibrosis, empieza a haber un aumento, digamos, del volumen de este saco y eventualmente, pues por estos mismos cambios que también, digamos, tienen que ver con que está en un lugar que no debería, que es que se salió el saco herniario, y también tiene que ver con que pues, el segmento de intestino está saliendo y entrando todo el tiempo. Eso pues, va a llevar a problemas, como les estaba diciendo ahorita, la serosa sufre, hay inflamación, hay reparación, y eventualmente el saco se puede recibir fibrosante. Cuando ocurre esto, y la hernia después no puede entrar, sale el segmento de intestino y se queda ahí afuera
es incapaz de volver, empiezan a pasar estas cosas. Pues hay un problema en el retorno venoso del segmento, éstasis ahí, hay edema, por supuesto, que digamos, no hay un retorno venoso adecuado, este retorno venoso aumenta la presión hidrostática, entonces empieza a existir un edema, y el edema tampoco permite que llegue sangre porque, bueno, el volumen, ¿sí? El volumen del saco herniario y la entrada del saco herniario impiden también que entre, o que la fuerza de perfusión de irrigación entre dentro del segmento. Entonces pues se va acumulando y lo poco que entra se va acumulando cada vez más. Entonces eventualmente este atrapamiento permanente, pues uno lo va a llamar una hernia encarcelada, y si uno no trata eso, y esto es una urgencia pues quirúrgica porque ya es una hernia que no es capaz de volver, toca sacarla, pues toca arreglar ese segmento y a ver si se alcanza a salvar el segmento del intestino. Pero eventualmente, pues ya cuando hay mucho compromiso, un infarto, es una hernia que se llama una hernia estrangulada. Por supuesto, pues la clínica de esto es lo que estaba acá. Esta clínica es una clínica común para todas las obstrucciones intestinales. La obstrucción intestinal puede debutar o debuta con esta clínica: dolor, distensión abdominal, vómito, estreñimientos. Estos pacientes, por ejemplo, también hacen hiporexia. Otra cosa que hacen es que si ustedes les hacen, por ejemplo, una radiografía de abdomen, no van a tener gas, no van a tener, perdón, niveles hidroaéreos, que lo que implica es que no van a tener gas distal, ¿sí? El gas, y eso es lo que no van a tener, gas distal en la parte intestinal baja, en el colon, en el recto, no va a haber gas, porque en alguna parte del proceso el gas no está pasando. Eso es algo que se utiliza pues mucho clínicamente. Pero entonces sí, estos pacientes, bueno, hacen hiporexia y todo esto. Son urgencias, normalmente cuando hay una obstrucción intestinal, estos pacientes requieren ser intervenidos. Bueno, la segunda cosa de la que vamos a hablar hoy, la enfermedad isquémica intestinal. Entonces, bueno, para comenzar, quería decirles que esta isquemia puede ser aguda o puede ser crónica. Y puede ser generada por varias cosas, pero me interesa que sepan que la isquemia va a depender, digamos, como de la localización, y eso depende también de la irrigación, y por supuesto también la etiología. Entonces, recordar que aquí está la mesentérica superior. La mesentérica superior, como ustedes pueden ver, irriga el ciego, colon ascendente, colon transverso, y la inferior, que irriga el descendente, el recto sigmoides, y bota algunas para el canal anal, ¿sí? Listo. Entonces, esto es importante porque si ustedes se fijan acá, aquí hay unas, digamos que esto se ve como una especie de continuo, ¿no? Como que no hubiera realmente aquí una diferenciación. Pero existen algunas zonas que son más sensibles a la isquemia que otras, y son las zonas en las que estas dos arterias se sobrelapan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el territorio de la mesentérica superior, que va de aquí hasta acá, entonces esta zona de acá, que es donde termina la mesentérica superior y comienza la mesentérica inferior, esta zona de acá es una zona susceptible de isquemia. Igual pasa aquí donde termina la mesentérica inferior y está la rectal media. Entonces, estas dos zonas, es la flexura esplénica y la unión rectosigmoidea, son zonas sensibles y susceptibles de isquemia cuando ocurre, digamos, alguna cosa que baje la perfusión intestinal. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Hay varias razones. Hay varias razones por las que puede ocurrir. Una de las más comunes es la aterosclerosis. La aterosclerosis puede estar en la aorta o puede estar en la mesentérica. ¿Sí? En cualquiera de las dos mesentéricas ustedes pueden tener aterosclerosis. El mismo
digamos, ese mismo sistema que ocurre, por ejemplo, en las coronarias en el corazón, puede ocurrir también acá. ¿Sí? Ustedes tienen una placa de ateroma, que es un, digamos, ya ustedes han visto que esto genera unos cambios en el endotelio. Este endotelio es un endotelio protrombótico, y puede pues, también generarlo, digamos, bueno, es protrombótico, y además de es protrombótico, pues ya per se hay una alteración grande en el vaso, ¿cierto? Que es la aterosclerosis. Esa aterosclerosis eventualmente puede romperse la placa de ateroma, se puede romper y puede viajar, haciendo, digamos, de émbolo y generar un infarto. Ahora, cuando eso ocurre, digamos, un infarto, depende del territorio que se esté afectando. Por ejemplo, si ustedes afectan un territorio que está, digamos, como bien irrigado y es un trombo pequeño y es algo, digamos, como crónico, ¿sí? El sistema es capaz, el intestino es capaz de tolerar y adaptarse como a esa isquemia. Sin embargo, si ustedes tienen, o el trombo se va, por ejemplo, para una de estas zonas de acá, que son zonas, como les estaba diciendo, que son más sensibles a la isquemia, lo más probable es que aquí pues, ocurra la colitis isquémica ya como tal. Ahorita vamos a ver cómo se ve, pero bueno, esa es una de las opciones, la esclerosis mesentérica o aórtica. La vasculitis, por supuesto, si ustedes tienen un proceso vascular en el que la pared del vaso se está dañando. ¿Por qué? Porque ya tiene la persona una enfermedad autoinmune, por ejemplo, pues eso también les puede generar daños isquémicos, problemas de irrigación. La otra cosa importante, bueno, la hipercoagulabilidad, que normalmente se asocia también a estados o que el paciente tiene cáncer, o que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, y listo. Hay otras causas, y si ustedes las se fijan, por ejemplo, trauma, masas, esas son importantes porque todas tienen algo en común, es la inflamación aguda y crónica. Si ustedes tienen un trauma, eso va a generar unas interleuquinas particulares proinflamatorias, y eso pues, va a alterar el endotelio, y ese endotelio va a ser protrombótico. Entonces hay varias cosas, digamos, como conjuntas, que son capaces de generar un estado protrombótico y que son, digamos, posibles generadores de enfermedades isquémicas intestinales. Ahora, hay otras causas que, digamos, pueden ser más sistémicas, digamos, si el paciente tiene lo que aparece acá, ¿no? Por ejemplo, falla cardíaca, choque, deshidratación o vasoconstricción por medicamentos. Si ustedes tienen, digamos, un paciente que tiene una falla cardíaca, pues esa falla cardíaca le va a impedir distribuir adecuadamente su volumen sanguíneo, ¿cierto? Y el cuerpo prioriza algunos órganos por encima de otros. ¿Sí? Si el cuerpo no necesita más sangre, por ejemplo, para llegar al cerebro y que funcione bien, o los riñones, que son en parte los que manejan muchas veces, los que manejan los líquidos corporales, se van a priorizar algunos órganos, y hay otros órganos que no van a lograr la puerta estaba cerrada ya. Bueno, sí. Bueno, bueno, entonces, que iba así. Ustedes tienen, pues, por ejemplo, algunas otras entidades en las que el corazón está funcionando inadecuadamente, o en el que hay una depresión vascular. ¿Sí? Esta depresión vascular lo que genera es que pues, no se puede, digamos, como que el sistema es incapaz de llevar la sangre a otras zonas del cuerpo, y pues sufren, ¿no? Estas zonas van a sufrir, va a ser, como ustedes se pueden imaginar, una isquemia generalizada del intestino, ¿sí? Porque no le está llegando sangre en general.
porque el corazón está siendo incapaz de llevar la sangre. Eso respecto, por ejemplo, a la parte cardíaca y al choque, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, un choque hipovolémico. Listo. Entonces, así como en el choque hipovolémico sufren órganos como el corazón, como los riñones, pues también el intestino va a sufrir. Y particularmente estas dos zonas que era lo que les estaba diciendo. Ahora, yo no sé si bueno, también otra cosa importante es que pues, depende de si es por ejemplo un evento agudo o es un evento crónico, ustedes van a tener un daño pequeño o un daño grande. ¿Sí? Ustedes pueden tener un infarto mucoso o un infarto transmural. El infarto transmural es más común que ocurra cuando es un evento agudo, digamos catastrófico por decirlo de alguna manera. Ustedes tienen un gran trombo en un intestino que siempre ha estado bien, siempre ha estado bien irrigado y no ha tenido tiempo para adaptarse a la isquemia. Si ustedes tienen un intestino que ha estado, por ejemplo, no sé, un paciente que tiene trombosis mesentérica o que tiene, pues, por ejemplo, algunas alteraciones mesentéricas en la arteria y que va botando trombitos pequeños, ese intestino se va acostumbrando lentamente y va generando angiogénesis, puede tener, digamos, como alteraciones o va a tener alteraciones y las va a reparar. Entonces es un intestino que, digamos, por esos cambios crónicos, digamos, ha hecho algunos cambios adaptativos y cuando ocurre algo grande es capaz, digamos, de tolerarlo mejor que un intestino que nunca ha hecho estos cambios crónicos adaptativos. Listo, eso como por un lado. Mientras que si ustedes tienen una pérdida aguda de sangre por una trombosis, por una arteriosclerosis, por ejemplo, así de nuevo grande que se desprendió, entonces pues esto va a llevarnos a un infarto de varios metros de intestino y transmural. Y pues por supuesto todo esto vendría siendo también una urgencia quirúrgica y va a debutar muy parecido a lo que yo les estaba contando ahorita de, por ejemplo, de la obstrucción intestinal. ¿Sí? Ustedes tienen un segmento de intestino que está muriéndose, que no está funcionando bien, pues también van a ser de alguna forma un hilio paralítico, pues el intestino no se va a mover, entonces también pueden llegar a tener algún grado de obstrucción, pero es una obstrucción funcional, ¿sí? No es mecánica como la que les conté ahorita. Y pues a ese paciente toca igual operar, porque pues si ustedes dejan el segmento ahí, pues un segmento que se está muriendo puede perforarse. Bueno, la isquemia se puede dividir básicamente en dos fases. Uno pensaría que la primera fase, que es la hipoxia, que es cuando no le está llegando sangre al tejido, es más grave, pero realmente no. La zona, digamos, o la fase más peligrosa y que más daño le hace al tejido es la segunda fase de la isquemia, que es la reperfusión. Esta reperfusión, ¿por qué es lo más dañoso? Porque cuando ustedes tienen una isquemia inicial, hay un daño vascular, hay un daño al epitelio, digamos que hay todas las células del ambiente se van a afectar, van a dañarse, y cuando usted, digamos que se empieza como, queda el tejido como de alguna forma débil. Cuando ustedes hacen la reperfusión, ese es un endotelio que ya no va a tolerar la misma cantidad, por ejemplo, de presión. Entonces, ustedes dañan el endotelio, el endotelio ya se per se por la hipoxia va a generar unas alteraciones, va a generar unos cambios y ya no va a ser tan tolerante, por ejemplo, a la presión mecánica. Entonces, ustedes reperfunden y esa reperfusión lo que hace es generar una gran fuga vascular con todo lo que eso implica. Entonces genera más daño. Entonces esta segunda fase por reperfusión normalmente es la más, digamos, la más grave. Bueno, otra cosa importante, yo les había comentado macroscópicamente que hay dos zonas importantes que son más susceptibles a la isquemia, ¿cierto? Bueno, microscópicamente también hay zonas que son más sensibles a la isquemia y que explican lo que uno va a ver microscópicamente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen acá una vellosidad, ¿sí? Esta vellosidad pues tiene una zona arterial, unas arteriolas que suben,
unas vénulas que bajan y un canal linfático central, ¿cierto? Ahora, aquí, digamos, como la sangre que viene arterial va a estar rica en oxígeno, rica en nutrientes, y conforme va subiendo, la concentración de oxígeno y de nutrientes va cayendo. ¿Sí? En la punta, pues, ya la sangre tiene muy poca, digamos que es una sangre ya más venosa, pasa a la circulación venosa y se devuelve. Por supuesto, si ustedes tienen zonas que crónicamente tienen menos cantidad de oxígeno, son unas zonas más sensibles a la hipoxia, más sensibles a la isquemia, ¿verdad? Entonces cualquier caída del oxígeno, por ejemplo, de la sangre que llega acá, cualquier caída pequeña va a afectar digamos, esta punta, ¿sí? Esta zona apical de la vellosidad. Bueno, entonces esto, por ejemplo, explica por qué cuando ustedes tienen crónicamente, digamos, isquemia o situaciones que generan hipoxia, va a generar una atrofia intestinal, una atrofia de las velocidades, ¿sí? Va a generar una atrofia de las velocidades, y hay otra razón por la que esto ocurre, y es que el sistema intenta proteger las células madre, ¿no? Aquí hay unas células madre, y estas células madre que son más basales, estas células madre evitan, digamos como que la localización evita que sean afectadas por la isquemia. Bueno, esta es la clínica, lo que les estaba diciendo, es un dolor, normalmente ocurre en pacientes mayores de 70 años, dolor cólico, normalmente a los pacientes les dan deseos de defecar. Por supuesto, por el daño estructural que ocurre, hay una hemorragia de vías digestivas, puede ser pequeña, pero puede ser bastante grande, y depende pues, del tamaño, la mortalidad puede llegar a ser hasta el 10% en los primeros 30 días. ¿Sí? Hay un porcentaje muy pequeño que van a cirugía o requieren intervención quirúrgica, y eso también pues, va a depender digamos, de la extensión, ¿no? De la extensión, o sea, de la etiología, si se cogió toda la mesentérica, qué tanto territorio fue comprometido por esta isquemia. Eso es lo que les estaba diciendo de la atrofia de las velocidades y de la isquemia de la superficie. Lo que uno ve, por ejemplo, microscópicamente es que las zonas superficiales son las que más se afectan, ¿sí? Lo que les estaba diciendo. Y eventualmente, pues eso puede ser agudo también, o puede ser crónico. Si es crónico, pues ustedes lo que van a ver, por ejemplo, en un intestino delgado es unas velocidades que ya no son tan largas, sino son corticas. ¿Sí? Un intestino, por ejemplo, un ilion, ya no parece un ilion, sino se parece más a un colon que a un ilion. Y en el colon, uno lo que puede ver, por ejemplo, en una colitis isquémica crónica es los intentos de reparación. Entonces, claro, ustedes tienen un daño, lo que yo les estaba comentando ahorita, ustedes tienen un daño, el tejido superficial se daña, ustedes ven una erosión, hay neutrófilos, hay edema, y eventualmente, pues si ustedes quitan el estímulo, eso puede repararse y entonces eventualmente queda como una cicatriz. Entonces ustedes pueden ver aquí después fibrosis con los cambios superficiales. ¿Sí? Profesor, antes de que se dé, digamos, la isquemia desde el intestino, ¿hay alguna ayuda diagnóstica que pues nos dé como indicio de dónde puede estar el trombo para ver si puede hacerse otro, como un tratamiento antes de hacer la operación, dependiendo si es grande, si es pequeño? Sí, hay algunas cosas, pero digamos que esto muchas veces suele ser como incidental, ¿sí? Digamos que si usted tiene, por ejemplo, una ateromatosis aórtica, ¿sí? O por ejemplo en las mesentéricas, lo usual es que usted no se da cuenta, así como cuando la persona tiene una ateromatosis, pues, por ejemplo, en el corazón, ¿sí? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando le da el infarto, puede pasar, ¿sí? Entonces, cuando se le complica la situación. Estos pacientes, por ejemplo, que tienen problemas aórticos por aterosclerosis, normalmente tienen otras cosas. Pueden tener otros síntomas, pueden tener, por ejemplo, síntomas de miembros inferiores, porque también comprometen las ilíacas, pueden tener síntomas renales, depende de qué tan arriba esté el daño, ¿sí? Y mientras no se suelte nada de la placa de ateroma, pues usted, en general,
si la luz sigue estando, digamos, permeable, no va a encontrar, digamos, como mayor cosa, usted no va a abordar a ese paciente como para encontrarle algo, ¿sí? Como pues, usted está sano, ¿para que le voy pues, a buscar algo? ¿Sí? Ahora, ya cuando empiezan a soltarse fragmentos de la placa ateroma, la cosa cambia, porque pueden empezar, depende, esa placa se puede ir a muchos sitios, pero eventualmente puede ir a sitios importantes que le generan síntomas al paciente, lo empiezan a estudiar y entonces se dan cuenta, bueno, sí, este señor tiene una placa ateroma. ¿Qué se le puede hacer? Le pueden hacer un procedimiento que se llama una darterectomía, ¿sí? Que es intentar quitar la placa de ateroma, por ejemplo, particularmente en el tema de la aterosclerosis, quitar la placa de ateroma para evitar el riesgo de que eso digamos, se embolice, ¿sí? Y genere todo esto. Entonces, esa sería como lo que normalmente ocurre en un escenario, digamos, clínico real. Pero, pues, normalmente eso es más bien la forma, digamos, de debutar de estos pacientes no suele ser esa, sino que el paciente está normal, como tener un infarto, como que está bien y de repente, pues, el infarto del intestino. Vale. Pues, en el caso, por ejemplo, de la aterosclerosis mesentérica, que también puede ser pues aórtica, porque se está haciendo. Gracias. Bueno, quería recordarles pues acá el tema de la diarrea. La vez pasada lo habíamos hablado, porque pues, en la patología alta, no neoplásica, digamos, es más común este tema, pero hay algunas cosas importantes que me gustaría retomar. Habíamos hablado de que la definición son más de 200 gramos día, pero pues nadie se pone a hacer el tema de los gramos, entonces la definición que se utiliza también y más común es que tenga más de 3 deposiciones acuosas en menos de 24 horas. Ahora, el otro concepto que me interesa que tengan es este de acá: diarrea dolorosa, con sangre, con pequeño volumen, con mucha urgencia, se llama disentería, ¿sí? Y se asocia a algunas cosas que ya ahorita vamos a hablar, pero pues, principalmente infecciones, ¿listo? Y dentro de las 4, por ejemplo, pues esta diarrea, que es la disentería, vendría entrando dentro de diarreas exudativas. La malabsortiva, que fue por ejemplo algunas de las que vimos la semana pasada, y la diarrea osmótica, ¿sí? Como la deficiencia de lactasa, que es por una fuerza osmótica, una presión coroidosmótica excesiva desde el lado de las heces, ¿sí? Si ustedes tienen intraluminalmente un aumento de la presión coroidosmótica, pues eso va a generar una fuga de líquido para intentar equilibrar presiones. Bueno. Ya, la siguiente entidad de la que vamos a hablar es la angiodisplasia. Esta angiodisplasia, bueno, ocurre en los vasos mucosos y submucosos. Aquí hay una foto microscópica de lo que ustedes ven. Normalmente ocurre en ciego y colon derecho. Se ha propuesto que esto es por un incremento de la presión, ¿sí? Un incremento de la presión intraluminal de los vasos de esta localización. ¿Y por qué ocurre? Digamos como que en estas localizaciones, porque en estas localizaciones hay una presión también incrementada. También hay otras cosas que pueden facilitarla. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema en el retorno venoso, también va a generar una dilatación vascular, y esta dilatación vascular pues puede eventualmente verse como una angiodisplasia. Listo. No es como tal una malformación, lo que se ha propuesto es que realmente son los vasos, ¿sí? Son los vasos usuales, pero que se dilatan y se congestionan. Entonces, por eso es que se ha propuesto que sea un problema, digamos, como más asociado al incremento de la presión intraluminal y el incremento de la presión intravascular en esta zona. Bueno, el problema con estas angiodisplasias, a pesar de que igual son raras, ¿sí? Tienen una prevalencia de menos del 1%, el problema es que pueden sangrar, ¿sí? Entonces hay un porcentaje de hemorragias de vías digestivas bajas que no es despreciable, el 20%,
son generados por angiodisplasias. Ahora, endoscópicamente el gastroenterólogo es capaz de verlas, el gastroenterólogo es capaz de ver digamos, como la lesión de angiodisplasia. Sin embargo, microscópicamente a veces es muy difícil verlas. En las biopsias particularmente, normalmente una biopsia pues, coge mucosa, pero no coge submucosa. Lo usual es que no alcancen a coger tanta submucosa, entonces uno no logra ver con facilidad muchas veces esos vasos dilatados grandes que espera, o los acúmulos de vasos que espera para hacer el diagnóstico. Entonces, por supuesto, hacer este diagnóstico requiere, digamos, para el clínico, integrar todo, ¿sí? Integrar como todas todos los hallazgos. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, incremento de presión intraluminal, dilatación y tortuosidad. Ahora, la enterocolitis infecciosa, este es un tema, digamos, muy grande. Ahorita les estaba recordando, digamos, la definición de disentería, porque muchas de estas entidades se pueden presentar con disentería, no todas, pero algunas. Y pues cuando ustedes tienen un cuadro clínico de disentería, pues lo primero que tienen que pensar es que esto sea algo infeccioso. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Diarrea, dolor, urgencia, disconfort perianal, puede tener incontinencia, hemorragia, eso pues lo llaman disentería. Ahora, ¿cuáles son las etiologías que pueden generar esto? Bacterianas, virales, parásitos. Y va a depender mucho, la clínica de esos pacientes va a depender mucho, y la etiología también, de dónde está ese paciente, cuáles son las condiciones socioeconómicas de ese paciente, cuáles son las condiciones de higiene de ese paciente, si ese paciente tiene o no tiene, por ejemplo, un sistema inmunológico adecuado, ¿sí? Si el sistema inmunológico funciona bien, o si su microbiota es, digamos, una microbiota sana, ¿sí? La microbiota pues es dependiente de muchas cosas, es dependiente, por ejemplo, lo que les estaba diciendo también, de la localización, del lugar, de lo que la persona come, de si ha recibido o no ha recibido, por ejemplo, de forma crónica antibióticos, o ha recibido antibióticos recientemente que modifiquen esa flora intestinal. Este cuadro que está acá es un cuadro que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, aquí hay varias entidades y en donde se suelen encontrar geográficamente y las características, digamos, que uno ve. ¿Qué me interesa, por ejemplo, ahorita o cuáles son, por ejemplo, las más como representativas? Ustedes tienen pues unas clases de microbiología, seguramente habrán visto estos bichitos. Está, pues, por ejemplo, el cólera, ¿sí? Entonces el cólera es una enfermedad ya más bien rara, y también en nuestro medio, pero afortunadamente es una enfermedad más bien rara, y se asocia, por ejemplo, a diarrea acuosa, la describen como en agua de arroz, ¿sí? Y tiene algunas características también particulares. Una diarrea, lo que genera, es capaz de generar una diarrea osmótica, ¿sí? Los factores de virulencia pues, de esta bacteria hacen que se pueda generar, o sea, que se genera una salida de iones cloruro, y esa salida de iones cloruro a su vez genera una salida, por ejemplo, de bicarbonato, de agua, también por lo mismo, ¿sí? Es una diarrea osmótica importante. Entonces el paciente es capaz puede tener hasta 1 litro de pérdida por día. Eso pues es muy grave, porque pues, si ustedes pierden 1 litro de líquido de agua por día, pues van a hacer deshidratación, choque, con todo lo que eso implica, y pues, eventualmente la muerte. El tratamiento, pues, por supuesto, de estos pacientes es un soporte, ¿sí? Ser el soporte mientras la infección pasa, y ahora digamos que la mortalidad es muy baja, ¿sí? La mortalidad, si ustedes cogen un paciente con cólera y lo tratan y le tratan y lo reponen tempranamente, el 99% de los pacientes se van a salvar de la muerte. Que eso pues era lo que no ocurría antes, ¿no? Listo. La salmonela
que es la otra, la salmonella TIFI, no TIFI, TIFI y no TIFI, que son, digamos, las dos importantes, también son raras, pero pues ocurren y se asocian, por ejemplo, al consumo de comidas contaminadas, ¿sí? Pollo, carne, crudos, huevos, listo. Y la diferencia en la clínica pues va a ser importante, ¿no? También ustedes pueden tener una disentería o pueden la salmonella notifica, pero normalmente no suele ser disentería. Igual. Y bueno, y la de coli. Ahora, patológicamente, ustedes pueden tener una colitis aguda autolimitada, que son la mayoría, ¿sí? Bueno, aquí les puse pues, algunas de las entidades bacterianas, ¿no? Pero hay otras. Aquí, por ejemplo, les pongo, esta es una colitis aguda autolimitada, no es, digamos, como raro que lleguen pacientes que tienen, por ejemplo, diarrea aguda y no les encuentran nada clínicamente, como entonces deciden hacerles, por ejemplo, una colonoscopia, biopsiarlos, porque no mejoran, ¿sí? No mejoran, y les toman una biopsia y no encuentran pues, unas zonas de colitis. Entonces, de polimorfonucleares dentro de las clínicas intestinales, microabscesos, y esto pues no hay alteraciones crónicas arquitecturales, no hay metaplasia, no hay inflamación basal. Entonces esto pues uno lo clasifica como una colitis aguda. Y estas colitis agudas eventualmente pueden, lo usual es que sean infecciosas, pueden ser pues, por una bacteria que no han encontrado cuál es, o puede ser un virus. ¿Sí? Muchas veces el gastroenterólogo lo que termina haciendo es varios exámenes adicionales, puede mandarle por ejemplo un panel para buscar cuál es el microorganismo que lo está afectando. Listo. Y el otro, esta otra que les puse acá, que es una colitis pseudomembranosa, ahorita creo que más adelante les puse otra colitis pseudomembranosa, que es por el Clostridium difficile. Ese es otro microorganismo que genera colitis, que es importante. También se le llama colitis inducida por medicamentos, por antibióticos, porque es una, digamos que se genera por un desbalance en la microbiota intestinal. Entonces, si ustedes le dan a un paciente, por ejemplo, mucho antibiótico y el paciente tiene Clostridium, pues el Clostridium normalmente se mantiene a raya, ¿sí? En unas cantidades como muy bajas. Pero eventualmente, cuando digamos que la microbiota se desbalancea mucho, el Clostridium es capaz de crecer mucho y generar enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre con el Clostridium? El Clostridium lo que genera, digamos acá, son estas criptas, digamos, como dilatadas, que ustedes ven acá, que se ven como un poquito más angostas acá, y hacia arriba ustedes ven que sale como esto, como este material, ¿sí? Esto se llama una pseudomembrana y es algo característico de la colitis pseudomembranosa. Entonces, lo describen como un volcán, ¿sí? Es como la descripción microscópica clásica. Y macroscópicamente, pues obviamente ese Clostridium es capaz de afectar porciones del colon, puede afectar porciones muy grandes, y en ese caso, pues cuando eso ocurre, a veces es necesario quitar el segmento afectado, ¿sí? Quirúrgicamente. Macroscópicamente uno lo que va a ver son estos pequeños nodulitos que se ven más claros, y cuando uno los examina al microscopio son estas pseudomembranas. Pueden ser, por ejemplo, nódulos pequeños o pueden ser como confluentes en la pieza quirúrgica. ¿Sí? Una pregunta, cuando pues quita parte del intestino, ¿cómo sabe, digamos, hasta dónde llega la infección de la bacteria? Ah, ok. El cirujano muchas veces, digamos que el segmento del intestino que se quita es porque, no por la infección per se, digamos, ellos saben que hay una infección, eso lo están tratando, lo tienen que tratar. Pero más allá de eso, lo tratan es por el daño estructural que ya tiene ese intestino, ¿sí? Como cuando usted tiene lo que les estaba hablando ahorita de la isquemia, ¿sí?
El cirujano tiene que entrar y decir como este segmento de intestino está isquémico, no le está llegando sangre. ¿Qué decisión tomo? Ya no sé, un cálculo, por ejemplo, y dice, lo mira y dice como esto ya lleva tanto tiempo sin sangre, pero si yo lo arreglo, ¿será que aguanta? ¿Será que tiene que tomar una decisión? Tiene que decir como, si lo dejo y yo estoy seguro de que puede sobrevivir este segmento de intestino, es viable, lo dejo y no va a pasar nada, se va a recuperar, bien, ¿sí? O tomar la decisión y decir como, no, este segmento ya no es viable, si yo lo dejo acá, esto no va a sobrevivir, se va a perforar este paciente y voy a tener que volverlo a abrir, ¿sí? Entonces ya es como más el daño estructural grande que tiene. Estos pacientes tienen un daño, como ustedes pueden ver acá, un daño estructural importante, ¿sí? Tienen un daño importante en la mucosa, hay por supuesto alteraciones en la submucosa, con todo lo que eso implica, y macroscópicamente pues el cirujano es capaz de decir este segmento es viable o no es viable. Listo. Hay otras causas de colitis microscópica, entonces está por ejemplo el citomegalovirus. Esta es una, digamos, que uno encuentra con relativa frecuencia en algunos pacientes, por ejemplo, que reciben medicamentos inmunomoduladores o pacientes que tienen, por ejemplo, VIH. ¿Sí? Ustedes tienen un paciente que tiene VIH, ese paciente toca buscar, y tiene además pues, diarrea, dolor abdominal, diarrea crónica, y dolor abdominal, y sangrado, y molestias. Entonces el gastroenterólogo le toma la colonoscopia y dice, no, sí, hay una zona eritematosa, creo que es una colitis, pues mire. Entonces lo que hay que buscarle también es que, obviamente, ahí se les hacen unos paneles, como lo que les estaba diciendo, para buscar microorganismos, pero, digamos, morfológicamente uno tiene que estar muy pendiente para buscar cambios citopáticos virales. ¿Sí? El citomegalovirus es uno de estos. El citomegalovirus uno lo busca en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que tienen regulación, pues, su sistema inmunológico está siendo regulado, muy regulado. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune y le están dando, por ejemplo, un anti-CD20, o por ejemplo que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y está con medicamentos, esos pacientes tienen más posibilidad de desarrollar esto, una colitis por citomegalovirus. Listo. Ahora hay otros cambios citopáticos, pero este digamos que es como el más importante que me interesa que sea. Ahora, la colitis crónica, que ya digamos per se colitis crónica, clásica, llamada enfermedad inflamatoria intestinal, pues hay dos entidades grandes, ¿sí? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas dos enfermedades, digamos que lo que se ha propuesto es que son un solo espectro, son espectros de una sola, digamos, entidad o de una sola causa común de enfermedad, y la diferenciación del nombre va a depender hay varias cosas, ¿no? Para hacer un diagnóstico, este diagnóstico no se hace solamente ni por la colonoscopia, ni solamente por la microscopía, tiene que ser una conjunción de cosas, y tiene que ser la suma de la clínica, más los hallazgos de la colonoscopia, más los hallazgos de la microscopía, de la biopsia, y pues, sí. Entonces, ¿cuáles son las características? La enfermedad de Crohn afecta el intestino delgado, como ustedes pueden ver acá, tiene lesiones saltarinas, ¿sí? Entonces, lo que llaman skin lesions, esas lesiones que saltan, ustedes pueden ver, por ejemplo, segmentos grandes de intestino delgado o de colon que son sanos y parches de enfermedad. ¿Sí? Eso también uno lo puede ver a veces en la microscopía. En algunas de las biopsias de enfermedad de Crohn, uno ve un segmento que está muy afectado y un segmento completamente normal, ¿sí? O el segmento afectado y al ladito una zona que está completamente normal. Bueno, esto respecto a la enfermedad de Crohn. Otra cosa, por ejemplo, que hace la enfermedad de Crohn es que compromete de forma transmural, puede generar, por ejemplo, úlceras y fisuras. Esto es algo también característico de la enfermedad de Crohn y que no aparece, por ejemplo, en la colitis ulcerativa. Mientras que la colitis ulcerativa pues, afecta el colon y el recto.
¿sí? Principalmente. Eventualmente puede ocurrir, aquí aparece solamente esto, pero ustedes pueden tener compromiso de todo el colon, ¿sí? No solamente del descendente ni del recto sigmoides, sino de todo el colon puede ocurrir. Y puede ocurrir compromiso un poco más inferior y puede ocurrir, por ejemplo, aquí compromiso del ilion terminal. Cuando la enfermedad es muy severa, existe una cosa que se llama una ileitis por reflujo, backwash ileitis, que puede generarse también por la actividad tan intensa que puede estar ocurriendo en el ciego y en el colon ascendente. Entonces, digamos que esta es la localización clásica, pero sepan que existen otras localizaciones en las que puede ocurrir la enfermedad de Crohn, ¿sí? No sé si recuerdan que la semana pasada hablamos de que por ejemplo la enfermedad de Crohn ustedes eventualmente la pueden ver en otros órganos del tracto digestivo alto, ¿sí? Es algo, por ejemplo, que ustedes no van a ver en la colitis ulcerativa. Bueno, ¿por qué se ha propuesto que ocurre? Una interacción compleja entre la microbiota, el estado inmune y la predisposición genética. La predisposición genética, hay algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en el Crohn, el NOT2, que les da 10 veces el incremento del riesgo, y hay otras propuestas que tienen que ver con el HLA, ¿sí? Hay, digamos, como un poco de discusión al respecto de si esto es autoinmune o no es autoinmune. ¿Sí? Digamos, como todavía no se ha logrado establecer, lo que ahorita están diciendo es que puede que no sea, pero hay algunos autores que dicen que sí, porque hay unos tipos de HLA compartidos, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune y que esa enfermedad pues, va a depender del bolsillo de unión, ¿no? de la HLA que es capaz de presentar los péptidos, ¿no? Lo que alguna vez pues, creo que ustedes han visto que uno cuando tiene estas enfermedades, por ejemplo, que son facilitadas por el HLA, pues si uno tiene una HLA que es capaz de presentar una proteína, es capaz y esa proteína puede generar una respuesta patológica, es capaz de desarrollar esa enfermedad si es presentada en un contexto inflamatorio. Sin embargo, si ustedes son incapaces de presentar esa proteína, pues nunca van a poder desarrollar esa enfermedad, ¿sí? Entonces uno, digamos, de alguna forma queda protegido porque su HLA es incapaz de presentar. Entonces, digamos que esta zona compartida entre esta enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades autoinmunes, por eso se ha pensado que exista una correlación entre estas dos, entre estas entidades. Ahora, la microbiota, lo que se ha pensado respecto a la microbiota es que hay también, claro, algunos desbalances, particularmente, por ejemplo, posterior también a infecciones virales, y eso también está asociado con el tema del sistema inmunológico, que después de que ustedes tienen, digamos, la infección, de alguna forma desarrollan la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta, digamos, patogenia puntual, como el detalle, todavía no se ha logrado como dilucidar, pero es lo que se ha logrado como estudiar en general. Hay un desbalance de la microbiota, una alteración del sistema inmunológico y cierto grado de predisposición genética. Ahora, microscópicamente uno que busca, y que lo hace a uno llamar que una colitis crónica sea una colitis crónica. Entonces, esto, alteración, ahora, aquí tengo, se las voy a nombrar y ahorita las vamos mirando. Alteración arquitectural, la metaplasia, la atrofia vellosa en el caso, por ejemplo, del intestino delgado, y un infiltrado linfoplasmatorio basal. Listo. Esto pues ocurre clásicamente en pacientes caucásicos del norte de Europa, digamos que fue la descripción inicial, entre 20 y 30 años, y adolescentes, pero eso pues realmente cuando uno se va a la clínica real se da cuenta de que puede que haya más gente, porque muchas personas acá tengan, pues depende de donde ustedes vayan a trabajar, pero digamos que es más común de lo que uno creería. Bueno,
Esto es importante en el sentido de que cuando ustedes hacen o evalúan, por ejemplo, una colitis, siempre tienen que ver qué dijo el endoscopista y qué le pareció al endoscopista. Entonces ellos tienen varios scores de severidad cuando ya hacen el diagnóstico de colitis, por ejemplo colitis crónica. Ellos tienen un score, entonces dicen, no, veo eritema, patrón vascular y el ángulo un poco friable, o veo algunas zonas ulceradas, o veo definitivamente todo ulcerado y todo está sangrando. Entonces, claro, este score endoscópico a uno le puede ayudar para también tomar una decisión, ¿no? Es importante porque las biopsias que llegan a patología pues son biopsias pequeñas y muchas veces no son, o sea, pues, macroscópicamente una biopsia, pues es un fragmentico chiquito de tejido, entonces realmente la macroscopía de esa enfermedad es lo que vio el endoscopista, ¿sí? Entonces a mí me interesa saber qué vio el endoscopista. Esto cómo eran lesiones, todo el colon estaba ulcerado, había membranas, había pus, ¿sí? O había una masa, o había úlceras, hasta donde iba el compromiso, ¿sí? Ese tipo de situaciones, digamos, como macroscópicas grandes, que yo no estoy viendo en mi muestra por la naturaleza de la muestra, terminan como complementando el diagnóstico. Y por eso pues, es importante también trabajar en conjunto con el endoscopista. Bueno, aquí hay algunas de las cosas de las diferencias que les había hablado, diferencias microscópicas, pero pues, básicamente las importantes son las que les estaba como comentando. La localización, ¿sí? Si es solamente el colon, todo el colon puede ser, y algunas zonas, por ejemplo, finales del hilo terminal, o es intestino delgado, puede incluso comprometer el tracto digestivo superior, con úlceras y con fisuras transmurales, que eso vendría siendo pues, más de una enfermedad de Crohn. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces aquí hay algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, eso que ustedes ven acá son alteraciones arquitecturales importantes. Ustedes ven esto y pues realmente no saben muy bien qué es, ¿no? Son unas criptas muy irregulares, unas criptas deformes. Esto sería una alteración arquitectural. En el Crohn, como alguna vez les había contado, que tienen que ver, que se ha propuesto que sea por la activación inmunológica que tienen estos pacientes, más que porque sea algo infeccioso, pueden tener granulomas, ¿no? Granulomas no necrotizantes. Es una causa común. La otra cosa que ocurre son fisuras. Esto que se ve acá es una fisura. Ustedes pueden verla microscópicamente, depende pues, también de la biopsia, de lo que el cirujano haya, de lo que el endoscopista haya biopsiado, pero uno puede ver una fisura. Y esta otra zona de acá, esta es un espécimen de resección, y ustedes ven aquí que hay un montón de inflamación distribuida en toda la pared. Entonces, esta inflamación distribuida en toda la pared se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal. Listo. Ahora, esto es una colitis. La colitis eventualmente puede tener esto que ustedes ven acá, que no lo nombré, que aparecía en la primera de las sesiones. Si lo vieron, que dice que son los pseudopólipos. Esto de acá. Estos pseudopólipos. Entonces, estos pseudopólipos pueden aparecer, digamos, ya cuando ustedes tienen una enfermedad muy avanzada, una enfermedad que no ha sido muy bien tratada o que ha estado tratada de forma intermitente o que el paciente no responde al manejo y se va cronificando pues cada vez más. Se llaman pseudopólipos porque pues realmente no son pólipos, ¿no? Ustedes ven aquí que en este caso, por ejemplo, se va generando por una ulceración desde el tejido adyacente y queda un fragmento ahí de epitelio y mucosa que no
que realmente no es un pólipo, pero que endoscópicamente se va a ver como un pólipo. Hay otra cosa importante y es que estos daños y reparaciones, daño y reparación, va a formar también, o va a facilitar también la formación de pólipos inflamatorios, que sí son, pues, son pólipos inflamatorios no neoplásicos, que se generan por el daño y la reparación crónica del tejido. Esos, digamos, pólipos inflamatorios eventualmente pueden crecer y pueden fusionarse como lo que se ve acá. Es como que estos pólipos pueden ir generando como tractos entre sí. Listo. De aquí, de los pólipos. Y hay unas zonas en las que ustedes, digamos, como la colitis crónica y en general, esto es una de las cosas que ve el endoscopista, que uno lo puede ver cuando mandan la pieza quirúrgica, es la diferenciación entre la zona de enfermedad y la zona sana, ¿sí? Hasta dónde llega la enfermedad, que en parte pues era un poco lo que usted también me preguntaba respecto a la infección, ¿no? Pero en este caso, pues uno muchas veces puede ver esta diferenciación. Y aquí hay algunos, algunas de las alteraciones. Entonces están las alteraciones arquitecturales, lo que les estaba diciendo. Hay metaplasia, ¿sí? Aquí hay una metaplasia endobilórica, pero puede haber metaplasia, por ejemplo, de tipo intestino delgado. Ustedes pueden tener metaplasia de células de Paneth, que las células de Paneth deberían estar en el intestino delgado, no deberían estar en el colon. Entonces ustedes ven células de Paneth en el colon, particularmente en el colon transverso, colon descendente o en el recto, sigmoides, pues ahí no deberían haber células de Paneth. Eso facilita, digamos, como que uno dice, aquí pasa algo, hay algo alterado, y se considera metaplasia, es uno de los criterios para que uno pueda decir, esto puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, alteraciones arquitecturales, o sea, que las criptas no se vean como criptas, la metaplasia, o que en el intestino delgado, por ejemplo, el aporramiento de las vellosidades y la deformación de las vellosidades pueden o no pueden tener actividad. La colitis crónica puede simplemente ser una colitis crónica quiescente, ¿sí? Tuvo un ataque de colitis crónica y quedó el daño, o puede ser una colitis crónica activa, que es más o menos lo que les estaba comentando que ve el endoscopista, el que hace la colonoscopia. De hecho, lo usual es que lleguen, o sea, los pacientes que biopsian son cuando hacen su diagnóstico inicial, que son pacientes que normalmente tienen un cuadro agudo importante. Entonces, lo normal es que uno vea una colitis aguda en un fondo de colitis crónica, ¿sí? Una colitis crónica con actividad en el momento del diagnóstico. Eventualmente, el paciente pues, le da su tratamiento, el paciente mejora su sintomatología. Y cuando empeora, o en algunos puntos, digamos, en algunos momentos puntuales de su tratamiento, le pueden volver a tomar una biopsia, ¿sí? Si el paciente no mejora o empeora con el tratamiento, o si tienen que hacerle algún cambio importante, lo vuelven a biopsiar, ¿sí? Y entonces uno ahí también puede ver si esa colitis está activa o no. Eso es importante para el clínico porque ellos con esa información van a tomar decisiones, van a decir, bueno, listo, sí. Este medicamento de pronto no está funcionando, tiene mucha actividad, vamos a cambiar el medicamento y poner un medicamento con un inmunomodulador más fuerte. Ahora, ¿cómo se ve esa actividad? Lo mismo que les había dicho ahorita de la colitis aguda autolimitada, pero pues en un fondo de colitis crónica. ¿Sí? Entonces pueden haber polimorfonucleares, microabscesos, ¿sí? Puede haber criptas, digamos, que están llenas de pus, criptas dañadas, rotas, en un fondo pues, de todo esto que les acabo de decir. Otra cosa importante es el infiltrado que ustedes alcanzan a ver acá, esto que se ve como más morado, es un infiltrado basal. Ese infiltrado también se caracteriza mucho de la enfermedad inflamatoria intestinal, y a veces también es difícil de ver en las biopsias porque como son segmentos pequeños, depende mucho pues, de la inclusión del tejido y todo esto. No siempre uno alcanza a ver esta zona del tejido. Ahora, hay un grupo de pacientes que no se pueden clasificar, ¿sí? Hasta
un 10% de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal no se logra clasificar bien. O sea, el clínico es con toda la información, después de recoger toda la información, es incapaz de decir como esto es una colitis ulcerativa o esto es una enfermedad crónica. Esos casos en los que ocurre eso, pues ya se imaginarán cuáles o qué oportunidades puede llegar a ocurrir. Acuérdense que el Crohn es muy variable, ¿no? El Crohn puede solamente afectar colon, puede solamente afectar intestino, puede afectar colon e intestino, puede afectar colon, intestino y esófago. Entonces puede afectar muchas localizaciones. Entonces justamente eso es lo que va a generar que haya ciertos pacientes que ustedes no puedan eventualmente clasificar de forma confiable. Esos pacientes pues por supuesto van a un seguimiento, les hacen pues un tratamiento igual, ¿no? Inmunomodulación. Listo. Y hay otras causas de colitis crónica. Les hablé pues, de alguna de la enfermedad inflamatoria intestinal. Otra cosa importante de la enfermedad inflamatoria intestinal es que cuando uno tiene un paciente de estos, siempre es importante también descartarle otras cosas inicialmente, ¿no? Si el paciente pues, llega con dolor abdominal, diarrea, pues, siempre es preferible primero descartar que sea algo infeccioso. ¿Listo? Entonces hay varios paneles, yo les he hablado en estos momentos de varias baterías. Existe una cosa que se llama hay unos paneles de PCR para buscar microorganismos, particularmente gastrointestinales. Entonces en esos casos pues digamos que uno busca, descarta que no haya nada infeccioso. Cuando determina que efectivamente no hay nada infeccioso, pues ya empieza, este paciente tiene o no tiene una colitis crónica, o qué razón es la que la está generando. Bueno, uno de esos es por ejemplo el Ginexpert. El Ginexpert es una plataforma que les permite a ustedes buscar microorganismos. Otras causas de colitis crónica, la que les estaba comentando, la colitis por derivación. Si ustedes quitan un segmento de intestino, ese segmento de intestino pues, puede estar en contacto con otra zona. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, tumor, por ejemplo, en el ciego, pues quitan el colon derecho y eventualmente pues, ustedes tienen que terminar con el resto de lo que queda del colon, ¿no? Ahí ya no va a haber válvula ileocecal, entonces depende de cómo vaya a quedar esa unión iliocolónica terminal, pues esa unión término terminal entre el ilio y el colon, puede haber, digamos, intercambio de líquido intestinal entre el colon y entre el ilio y la mucosa va a sufrir. Entonces, eso puede generarles, por ejemplo, una colitis por derivación. Hay otras cosas, por ejemplo, si ustedes tienen divertículos, los divertículos, la vecindad de los divertículos, ustedes pueden ver también alteraciones arquitecturales, y esas alteraciones arquitecturales no es que sean una colitis, una enfermedad inflamatoria intestinal, sino que son cambios crónicos asociados, por ejemplo, al divertículo. También ocurre, por ejemplo, en pacientes a los que ustedes les han hecho una colostomía o una ileostomía. Y si ustedes, por ejemplo, hacen una colostomía porque el paciente tiene, digamos, bueno, cualquier cosa, puede tener una isquemia intestinal y ustedes lo operaron y hicieron pues, colostomía o un tumor. En esos casos, el hecho de que ustedes saquen un estómago a la luz genera unos cambios importantes de reparación en esa mucosa. Entonces, no es raro que ustedes vean en un estómago muchos de los cambios asociados a colitis crónica de tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero que no son enfermedad inflamatoria intestinal, y no tiene que estar, digamos, como muy pendiente de eso en el contexto en el que está evaluando la muestra. Bueno, la otra causa de colitis es la colitis microscópica. Se llama colitis microscópica porque son pacientes que tienen diarrea, una diarrea crónica, acuosa, importante, y nada les funciona. Entonces el paciente va a ver el gastroenterólogo, el gastroenterólogo dice, no, listo, le vamos a hacer una colonoscopia, y le hace la colonoscopia y no hay nada. Entonces, en la colonoscopia no hay nada, no hay ningún hallazgo patológico, pero
digamos, por la clínica, pues, el endoscopista es capaz de decir, bueno, de pronto esta persona tiene una colitis microscópica, toma las biopsias y lo que uno ve, pues pueden ver, son dos patrones de colitis microscópica. La colitis colágena, que forma, digamos, esta banda colágena superepitelial, ustedes ven acá, uno la puede resaltar con un tricrónico, o una colitis linfocítica, que uno lo que ve es un incremento de los linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Estas entidades a veces se pueden sobrelapar, digamos que no es raro que uno con una colitis colágena vea linfocitos intraepiteliales, y pues la clasificación la hace, digamos, depende de lo que sea más llamativo, ¿no? Porque si uno ve pues, una banda grande acá, o tiene la duda y hace el tricrónico y la mide y le da para colitis colágena, pues entonces le pone colitis colágena. Y si solamente vemos los linfocitos intraepiteliales, le va a poner colitis linfocítica. Bueno. Ahora, la apendicitis. La apendicitis es una, digamos, entidad común. Es importante que ustedes pues, la conozcan, seguramente la van a ver mucho. Esta entidad, pues, se presenta, ustedes ya se imaginarán, con un dolor abdominal agudo. Ese dolor abdominal agudo normalmente comienza alrededor del ombligo periumbilical, eventualmente migra a la fosa ilíaca derecha, también puede comenzar por ejemplo en la fosa ilíaca izquierda y después migrar a la fosa ilíaca derecha. Y eventualmente cuando se localiza en la fosa ilíaca derecha, digamos que ya ustedes como clínicos empiezan a pensar, bueno, esto efectivamente es una apendicitis, lo examinan, resulta que tiene un abdomen agudo y pues requiere cirugía. Clínicamente, aparte del dolor, pues estos pacientes tienen más cosas. Pueden hacer hiporexia, si no les da hambre, pueden hacer un idilio, el intestino deja de moverse, el paciente, bueno, no le da hambre, deja de moverse el intestino, puede tener fiebre, mucho malestar y el dolor, ¿no? El dolor puede tener muchas características, puede ser desde un dolor, hay pacientes con apendicitis que casi no tienen dolor, es raro, pero la mayoría de pacientes van a tener su dolor muy localizado, que se puede lograr con ciertas cosas, ¿no? Con caminar, con ciertos movimientos. Si ustedes pues le hacen el examen físico, va a tener irritación peritoneal y entonces ahí es que deciden pues operar al paciente. Ahora, cuando uno piensa, digamos, con la apendicitis, entonces pues piensa qué fue lo que pasó ahí, ¿no? ¿Cuál es la etiología de esta entidad? Y digamos que la explicación es que existe un incremento de la presión intraabdominal porque hay una obstrucción, ¿sí? La mayoría o muchas de estas apendicitis tienen que ver, por ejemplo, porque hay un fecalito, ¿sí? Un fragmento de materia fecal compactada que ocluye la luz parcial o completamente y evita que el contenido del apéndice drene de forma adecuada. ¿Eso que genera? Un aumento de la presión intraabdominal y ese aumento de la presión intraabdominal comprime el epitelio, ¿sí? Entonces ustedes comprimen el epitelio, por supuesto ese epitelio ya no va a poder recibir la misma cantidad de sangre porque pues tiene una presión que se lo impide y si ustedes cronifican eso un poco o es una cosa muy aguda, lo que va a ocurrir es que la mucosa pues, va a morir, ¿sí? Se infarta. Cuando eso ocurre, la mucosa se infarta, pues igual recuerden que la luz del apéndice es luz intestinal, ¿no? Entonces ahí hay bacterias, ahí hay flora, y lo que va a ocurrir es que pues, el tejido va a quedar en contacto con estas bacterias y va a comenzar un proceso inflamatorio agudo, entonces va a haber edema, fuga vascular, un montón de citoquinas proinflamatorias, y eso lo que genera es que el edema que genera acá, digamos sumado como a la obstrucción, impide el retorno venoso. Entonces toda la pared del apéndice se va a edematizar y la sangre que se está acumulando no va a poder retornar y eventualmente pues
termina dañando toda la pared. Si ustedes no, digamos, operan un paciente de estos, la pared, pues que se está muriendo, pues es una pared muy frágil, puede perforarse y eventualmente generar una peritonitis. Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que uno ve? Una mucosa muy ulcerada, un infiltrado inflamatorio agudo importante, ¿sí? Neutrófilos, lo que uno microscópicamente busca es que haya neutrófilos en la pared muscular, ¿sí? Eso es lo que, digamos, nos hace a nosotros el diagnóstico, pero clínicamente ustedes ya pueden saber qué es lo que está ocurriéndole a este paciente. Claro, depende del momento en el que ustedes cojan la enfermedad, pueden encontrar desde un apéndice que está ligeramente hematizado hasta un apéndice que está perforado, lleno de membranas, con un plastrón, un segmento ahí de biplón que está intentando trancar la perforación. Entonces, bueno, hay un espectro en el que ustedes pueden encontrar la apendicitis. Y por último, las hemorroides, que se asocian pues, al complejo hemorroidal, pues existe también algo similar a lo que se estaba hablando ahorita de las angiodisplasias. Cuando ustedes tienen un problema de retorno venoso, digamos que todo el flujo sanguíneo que está ahí de forma retrógrada va a tener un incremento en la presión intraabdominal, generando lo que, digamos, lo que uno esperaría, ¿no? Dilatación, tortuosidad, dilatación y tortuosidad. Entonces, bueno, lo que uno ve microscópicamente es congestión por esta dificultad para el drenaje venoso, digamos como estos canales vasculares grandes, congestivos, pueden estar separados pues, por tractos fibrosos y, por supuesto, como se podrán imaginar, esta dilatación genera macroscópicamente para la persona que examina al paciente pues una protrusión, ¿no? Una protrusión hacia los del intestino, pues del colon. Y esto lo que va a generar es que esta zona, este epitelio, es un epitelio que va a sufrir mecánicamente más, ¿sí? Es un epitelio que va a ser más propenso, por ejemplo, a sangrar. Eventualmente, si ustedes tienen esto crónicamente, pueden, por ejemplo, el epitelio se erosiona y se recupera, se erosiona y se recupera, o se ulcera y se recupera. Ese estímulo crónico de daño y reparación, digamos que hace que el tejido pueda llegar a ser susceptible a daños importantes genéticos. Entonces, eventualmente uno ve un paciente que tiene unas hemorroides y decide ir a que se los operen y lo operan, y uno las examina y pues esperaría ver solamente pues, las hemorroides. Y resulta que en alguna parte de todo este sistema que les estoy comentando, de este daño crónico, uno puede igualmente ver, por ejemplo, una neoplasia, ¿sí? Una neoplasia intraepitelial o llano intraepitelial, que es algo raro que normalmente también se asocia, por ejemplo, a la infección por VPH. Sin embargo, puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir. Otra complicación que pueden tener estas hemorroides es que por el éstasis venoso, si ustedes recuerdan la tríada de Virchow, en la tríada de Virchow está, digamos que hay varias cosas que pueden facilitar la formación de trombos, ¿no? Una de esas es el estado de hipercoagulabilidad, otro es el daño endotelial y otro es las alteraciones del flujo. Si ustedes tienen un vaso que está dilatado y que está todo congestivo y que además está así porque tiene un problema de retorno venoso, pues seguramente ustedes se imaginan que acá el endotelio está dañado, tiene cierto grado de daño y el éstasis venoso va a generar que esa sangre sea, digamos, más propensa a coagularse y generar trombos. Entonces, eventualmente puede ocurrir que esto genera trombos, ¿sí? Hacen unas hemorroides que se trombosan, con todo lo que eso implica, el paciente empieza a tener mucho dolor, pues eso toca, digamos que lo usual es que esos pacientes acaban en cirugía. Listo. Y ya, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Sí.
Depende de la gravedad, ¿sí? Si las hemorroides son pequeñas, lo que les hacen es cambiarles el estilo de vida, ¿sí? La dieta es súper importante para eso porque digamos que muchos de estos pacientes tienen problemas, por ejemplo, de estreñimiento crónico. Entonces, claro, el hecho de que uno termine empujando para poder defecar hace que la presión de ese plejo aumente y la hemorroide empeore. Entonces, inicialmente lo que hace el gastroenterólogo es cambiar la dieta, darles más fibra y esperar pues, que mejore con eso. Si el paciente no mejora o tiene unas hemorroides, por ejemplo, muy grandes o que se están prolapsando o que le están generando mucha molestia clínica porque sangran crónicamente y no mejora, entonces se le propone a ese paciente pues, una cirugía y las sacan. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Qué cerca.